Saludos. Titulamos este vídeo Puntualizaciones cóncavas a Alejandro Dolina. 1. Pulsación del eje central número 21. Nosotros hemos visto recientemente a fecha de hoy, que estamos en el mes de marzo del año 2019. Pues bien, en este mismo mes hemos visto un vídeo del excelente canal Hasta lo más alto, que trata sobre Alejandro Dolina. Alejandro Dolina es un extraordinario orador, conferencista, escritor, y tenemos que decir que nosotros conocimos a Alejandro Dolina en relación con la Tierra cóncava, porque hace unos 2 años nosotros nos interesaba saber su pensamiento sobre la Tierra cóncava que él expone en uno de los vídeos que nosotros encontramos en la red Internet. Pero entonces, a día de hoy, precisamente, nuevamente tocar el tema de las diferentes teorías por Alejandro Dolina, pero traído precisamente por Richard del canal Hasta lo más alto, pues eso a nosotros nos da la ocasión de realizar una serie de puntualizaciones sobre precisamente la teoría de la Tierra cóncava que expone Alejandro Dolina. Nosotros vamos a realizar este vídeo y a continuación otro sobre este mismo tema y sobre Alejandro Dolina. En este vídeo vamos a tratar pues la parte humana que es una decepción que Alejandro Dolina causa en Richard del canal Hasta lo más alto, y lo vamos a señalar o a compartir nuestra opinión. Y otro vídeo siguiente pues nos centraremos más en la teoría cóncava que expone Alejandro Dolina, y para precisamente pues realizarle nosotros puntualizaciones desde nuestra teoría de la Tierra cóncava convexa toroidal. Entonces, como decimos, en este vídeo vamos a comparar la oratoria de Dolina y también la oratoria de Richard, porque nosotros también consideramos un maestro de la oratoria Richard. Y precisamente para poner en contexto el por qué se produce esta decepción, porque es la decepción de un admirador hacia un posible maestro de la oratoria, que es Alejandro Dolina. Entonces, como muy bien lo describe Richard, pues nos dice que Alejandro Dolina es un artista. Por supuesto, nosotros pensamos lo mismo, es un artista de la palabra, y tenemos que decir que tiene un tono, su verbo es de un tono enérgico, irónico, también jocoso, porque dijéramos así que alterna, jocosidad o tipo de chistes que hacen un discurso ameno el que él nos va mostrando. Es un improvisador Alejandro Dolina, porque realmente vemos que el periodista o los entrevistadores, cuando le surgen de un modo rápido distintos cuestionamientos, pues él reacciona de modo rápido. Es como si tuviera ya todo el esquema, una serie de baterías preparadas para realizar precisamente este tipo de improvisaciones que son, dijéramos así, divertidas y hacen ameno su oratoria, su expresividad. Es un improvisador, y nosotros decimos que en castellano o en hispano pues existe una palabra que es la palabra zocarronería. Zocarronería se refiere precisamente a una actitud irónica, una actitud de burla, pero realizada de un modo ingenuo, de un modo infantil, aparentemente ingenuo o infantil.
pero realmente se está realizando una burla. Es como si se estuviesen diciendo cosas sin decirse, y como si la persona que utiliza esta zocarronería pues estuviese, dijéramos así, callándose más cosas. Entonces este es un tipo de estilo peculiar que utiliza como un gran maestro de la palabra Alejandro Dolina. Y dijéramos así, como resultado de toda esta oratoria, cuando afronta temas, según nuestra opinión, pues tenemos que decir que él mantiene un tono general de apertura. Es decir, es una persona abierta, podemos decir. Él muestra muchos esquemas, simplemente da una cierta sugerencia, pero no se cierra ni pone, dijéramos así, unas barreras de tipo dogmático. Nosotros le decimos a esto que es una apertura dispersante porque va tocando distintos aspectos de un mismo tema, y entonces pues comunica un tipo, al final, un tipo de divertimento. La persona que está escuchando se ha divertido, pero también con un tono escéptico. Es decir, él no suele, dijéramos así, postularse claramente por una postura en ningún determinado tema. Es lo que nosotros encontramos. Es decir, un divertimento, pero que al final pues te quedas así como, dijéramos, interrogado o con ciertos cuestionamientos, pero de un modo general escéptico. Esa es lo que nosotros consideramos y vemos en la oratoria magistral de Alejandro Dolina. En cambio, en la oratoria de Richard, que nosotros también lo consideramos un maestro de la oratoria, pues decimos que su tono no es tan enérgico como el tono de Alejandro Dolina. El tono de Richard es un tono suave, es una oratoria suave. Utiliza también la ironía. Utiliza la ironía con un tono general de seriedad, aunque también alterna, dijéramos así, la sonrisa, o dijéramos así, la indicación, dijéramos así, del chiste, pero de un modo suave y sobre todo una seriedad de fondo. Tiene un tono relajante. Al espectador o al oyente le relaja la oratoria de Richard. Y él, a diferencia de un tono escéptico al final y dispersante de Dolina, pues él sobre todo va realizando mediante distintos niveles o capas o envolturas, va realizando un centramiento en lo esencial. Y esto es importante, va realizando un centramiento en lo esencial. Es decir, él no está tanto realizando, dijéramos así, una actividad como realiza con vistas a, dijéramos así, a su medio de artista de Alejandro Dolina, sino él va más bien a una profundización en la humanidad. Entonces él comunica humanidad. Por tanto, la persona, cuando termina precisamente de escuchar precisamente pues esta oratoria de Richard o de Ricardo, pues a diferencia de un tono general escéptico y de cuestionamiento en todo, pero sin llegar a nada, dijéramos así, de Dolina, pues la persona que termina, es nuestra opinión evidentemente, que termina de escuchar una oratoria de Richard, pues termina con un sentido, dijéramos así, de amigabilidad interior, o dijéramos así, o de relajamiento interior, podemos decir. Es decir, Richard pues va precisamente al entorno actual, al entorno vital actual de un grupo de semejantes humanos que están, dijéramos así, en general pues decepcionados y en cierto sentido aislados en relación con la mayoría. Entonces, escuchar precisamente esta oratoria y este pensamiento de Richard, pues les da y nos da precisamente una sensación de unidad y de amigabilidad. Empleemos esta palabra.
Entonces, precisamente en este vídeo, pues Richard o Ricardo, pues se siente decepcionado por Alejandro Dolina. Y eso es lo que nosotros vamos a ir compartiendo, sobre todo en esta primera parte de este vídeo. Entonces, recomendamos este vídeo poniendo el título de Alejandro Dolina, Cosmología del canal hasta lo más alto, y encontrarán este vídeo que nosotros estamos analizando. Entonces la decepción de Richard pues viene a raíz de este mismo mes en el que hacemos este vídeo de marzo, en que ve una entrevista o un vídeo en que se postula Alejandro Dolina opuesto a la Tierra plana, pero de un modo cerrado y adaptándose plenamente al sistema establecido, lo cual no era habitual en el pasado de Alejandro Dolina. Es decir, entonces Alejandro Dolina pues considera a la Tierra plana pues que está emparentada con el oscurantismo y precisamente pues realiza una sutil demonización de la Tierra plana. Eso es realmente lo que vemos en este Richard, pues en este vídeo, esta actitud tan distinta de Alejandro Dolina, comparándola con su pasado, que era un artista, pero siempre no terminaba postulándose demasiado por nada, sino que dejaba su discurso abierto. Aquí no, aquí él se pliega al sistema establecido, y eso decepciona mucho, porque compara, por ejemplo, también otra actuación de Dolina en el 2011, que también trata y habla algo de la Tierra plana, y aquí en este tiempo, en 2011, pues él conservaba, dijéramos así, esta apertura de flexibilidad abierta, y no la que actualmente postula en este año 2019. Y entonces, eso precisamente, pues decepciona a Richard. Y Richard interpreta, y nosotros también lo pensamos así, interpreta que Dolina no muerde la patata caliente. Y en este vídeo te expresa lo que quiere decir. Es decir, cuando un tema, como en el pasado, pues no era, dijésemos así, muy controversial para un sistema establecido, como era en el 2011, que no se daba importancia apenas a este movimiento de la Tierra plana, pues entonces es fácil hablar con ese tipo de, ante la galería, de apertura mental. Pero cuando viene la patata caliente de que un sistema se siente amenazado porque existe un movimiento organizado que realmente lo está poniendo en jaque, pues una serie de cuestionamientos que son realmente negativos para este sistema, pues entonces esta es la patata caliente en que entonces el sistema reacciona y entonces demoniza. Y entonces precisamente esto es lo que nos dice Richard, que Ricardo pues ahora que es cuando tiene que morder esta patata caliente, es decir, demostrar precisamente el tipo de persona que uno es realmente cuando empiezan, dijéramos así, la lucha real por la verdad, pues entonces él se arruga Dolina, o se pliega, y entonces pues dice todo lo que el sistema quiere decir de los terraplanistas. Entonces nosotros se nos ocurre precisamente una metáfora de el bufón del rey se adapta en tiempos de guillotina, es decir, en todos los poderes establecidos de las casas reales, que eran poderes absolutistas, pues existía la figura del bufón. El bufón decía las verdades y se le toleraba que las dijera porque le resultaban divertidas esas verdades, era como una válvula de escape. Era capaz ese bufón pues decir las verdades, pues por ejemplo de las injusticias de un sistema o del rey incluso, y se le toleraba. Pero cuando venían los tiempos de la guillotina, y estamos pensando por ejemplo en la Revolución Francesa,
pues entonces estos bufones pues ya se arrugan. Estos bufones, pues bien, por el entorno de los servidores del rey, a iniciativa de ellos, o por precisamente si son inteligentes los bufones, pues ya saben el tipo de bromas que no pueden realizar. Es decir, ya se coartan ellos mismos. Es decir, porque este bufón del rey se adapta en tiempos de guillotina. Por tanto, nosotros decimos, en tiempos, dijésemos así, establecidos, fáciles, pues uno puede desarrollar una vocación y un arte de la oratoria. Y entonces sentirse bien en ese esquema y en ese entorno que se lo permite. Y ahí realmente, pues sí, tiene mérito pues una capacidad natural o artística, pero es más importante la capacidad humana, es más importante, es nuestra opinión, la capacidad humana precisamente pues de saber ser fiel al interior en lugar de adaptarse de un modo totalmente acomodaticio. Nosotros sabemos que tenemos que adaptarnos, pero es que existen formas de adaptación. Y entonces esto quizás es lo que decepciona profundamente a Richard de un posible maestro de la oratoria que es Alejandro Dolina. Entonces nosotros hemos dicho que tocamos este tema precisamente porque aquí se toca y se habla también de la tierra cóncava, como en un vídeo del 95 que pueden encontrar con el título de Teoría de la Tierra Cóncava, Alejandro Dolina. Entonces nosotros decimos que vamos a realizar una serie de puntualizaciones cóncavas a Alejandro Dolina en relación con este vídeo que él nos muestra. Aquí en este vídeo solamente vamos a realizar dos. En el siguiente vídeo haremos más puntualizaciones cóncavas desde nuestra teoría de la Tierra, que ya la definimos como Tierra cóncava convexa toroidal. Entonces nos habla Dolina en ese vídeo anterior, que precisamente se muestra más abierto con la Tierra cóncava, al igual que con la Tierra plana en esas fechas, a diferencia de ahora, en este mismo año 2019, que ya se cierra y se pliega a un sistema establecido, pues entonces nos habla en ese vídeo pues de lo que es la reflexión del rayo radar que podría llegar a las antípodas. Nos habla de la Alemania nazi del año 1942. Todo esto son historias o leyendas o crónicas que nosotros podemos en interrogación, pero tenemos que analizarlas porque sabemos que siempre nos quieren decir algo. Entonces, ahí en la isla Rügen, en el Báltico, pues entonces un grupo de destacados, dijéramos así, primera punta de lanza del sistema nazi, pues entonces ahí, precisamente en este campo de los radares, el principal personaje de esa tecnología, pues ahí lleva y expone o coloca precisamente este tipo de radar, y resulta que nos dice en ese vídeo que dirige el radar no hacia el horizonte, sino lo dirige hacia el cielo. Es decir, con 49 grados de inclinación hacia arriba. Y entonces le pregunta a alguien, a este personaje importante, técnico, especialista en los radares más adelantados de esa época, ¿qué sentido tiene por colocar el radar en esa posición? Y entonces este personaje pues le dice, pues sabemos, o el Führer sabe, que precisamente la Tierra es cóncava y que precisamente pues con esta colocación pues podría hacer llegar el rayo de radar hasta las antípodas. Entonces nosotros hacemos una puntualización. Tenemos que decir que en nuestra teoría de la Tierra cóncava convexa, pues eso no sería posible de llegar hasta las antípodas. Sería posible avanzar muchísimo más, al igual que pasa precisamente en la percepción del horizonte, en los edificios y barcos que se alejan, que se percibe mucho más lejano, pero no tanto como las antípodas o los 180 grados de desviación. Entonces, ¿por qué? Si precisamente, ya sabemos una de las cuestiones principales, existe un domo que nosotros decimos que es un esferoide convexo que tiene una barrera electromagnética que no permite ir de un modo directo precisamente hasta las antípodas. Entonces esa es una puntualización que hacemos a este pensamiento que se expone en este vídeo. Entonces no llegaría precisamente
ese rayo precisamente por esa barrera y también por otro efecto que nosotros estamos exponiendo en nuestro canal, de que todo lo que son energías sutiles como luz y ondas, pues tiene que pasar antes de pasar al otro hemisferio, pues tiene que pasar por lo que denominamos nosotros la aduana central, donde está una pulsación que precisamente influye en el paso precisamente al otro hemisferio, y eso es lo que les pasa también a las ondas sísmicas, y por eso precisamente pues se pierden parte o se desvían, dijéramos así, precisamente cuando van recorriendo, dijéramos así, la superficie terrestre. Entonces hacemos esa puntualización y también tenemos que expresar que precisamente después de hacer ese inicio que realiza Alejandro Dolina de esa tierra cóncava, pues también ahora él, a continuación, que nosotros seguiremos en el siguiente vídeo, pues nos habla de la carta de Sainz de 1818. Entonces este personaje pues nos habla, pero esto ya no es la tierra cóncava, aquí se equivoca Dolina profundamente, esto es la tierra hueca, que entonces nos dice que este personaje, que es un excapitán de infantería del ejército de Estados Unidos, pues entonces hace una carta abierta exponiendo toda su teoría, que se manda esa carta a los directores de las principales universidades y los hombres más sabios del momento, y entonces ahí les pone su teoría, que les viene a decir al mundo entero: declaro que la Tierra es hueca y habitable en su interior, que contiene cierta cantidad de esferas concéntricas sólidas, una dentro de la otra, y que en los polos tiene una abertura de entre 12 y 16 grados. Juro por mi vida que esto es verdad y estoy dispuesto a explorar el hueco si el mundo me apoya y ayuda en la empresa. Entonces, el mundo no le ayudó en esa empresa, pero aquí expone, y lo que está exponiendo es la tierra hueca, que para nosotros precisamente esto es una distracción de la verdadera forma, que es la tierra cóncava. Entonces esto es una distracción y una desacreditación, como estamos viendo aquí. Esta es la teoría de la tierra hueca, que estamos viendo aquí un sol central, pero que todos nosotros realmente pues tendríamos que pasar precisamente por los poros para entrar a ese interior. Y la persona que medite, o la ciencia que permite, pues ve que eso es poco viable, ese sistema, un sistema que tendría que tener pues un sol central equivalente al que está exteriormente. Entonces eso realmente pues es una distracción y una desacreditación, pero que al mismo tiempo, si se fomenta, pues se continúa con el sistema espacial establecido, porque el sistema espacial establecido por fuera seguiría siendo lo mismo, seguiría estando aquí la Luna conquistada, los planetas, Marte, etcétera. Por tanto, esto es el fomentar esta teoría, pues precisamente consiste en desacreditar la verdadera que nosotros consideramos que es la Tierra cóncava, y particularmente la Tierra cóncava convexa toroidal, fomentando esta porque esta al mismo tiempo pues que en sí misma pues tiene precisamente contradicciones, pero al mismo tiempo mantiene el sistema espacial establecido. Entonces se fomenta precisamente esto, y nosotros ya no tenemos duda, precisamente cuando vemos en la red de internet muchas informaciones como esta que estamos viendo aquí, que nos están hablando, que nos dicen que esto es una fotografía de la Tierra que está tomada el 23 de noviembre del 68, y que este es precisamente la abertura de los polos que nos dice Sainz en la Tierra hueca, y nos dice que esta es otra tomada antes, que fue el 6 de enero de 1967 por el satélite ESA-3. Entonces, para nosotros y para otros, incluidos los terraplanistas, que sabemos o que creemos evidentemente que estas imágenes pues son montajes informáticos, porque no existe ninguna imagen real de la Tierra vista desde el espacio, es nuestra opinión, investigación y la de otros muchos, pues entonces ya estamos sabiendo que se está fomentando precisamente esta teoría, se está fomentando desde el poder establecido, se está fomentando esta teoría como confusionismo programado. Terminamos en este vídeo. En el siguiente nosotros seguiremos poniendo precisamente la tierra cóncava de Dolina
en comparación con la Tierra cóncava convexa toroidal y realizándole puntualizaciones. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.